Bueno, vamos a empezar, ya es la hora. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión organizada que tiene como título Información de costes de la contabilidad analítica a la estandarización de costes para estudios Real World Data y Real World Evidence. El lema de las jornadas anteriores que se celebraron en Girona pues planteaba la digitalización de datos de salud como un posible motor de transformación del sistema. En línea con esta idea, pensamos que la información sobre costes pues también puede funcionar como un motor de transformación, ¿vale? Y esta es la idea de la mesa. No obstante, la información de costes acumula un retraso histórico, un retraso que podemos ver como crónico respecto al resto de datos de salud, ¿vale? Y esto lastra su utilización en todo tipo de decisiones de gestión, también en investigación y también en la evaluación de políticas políticas públicas para la salud, ¿vale? Y esto que acabo de decir es justamente el lema de estas jornadas. El propósito de esta mesa es analizar los distintos momentos del dato de costes, su recogida, generación, su estandarización y posterior utilización. Para ello planteamos pues, hacerlo desde la perspectiva de la REC. La REC es una agrupación de hospitales que agrupa pues, unos 40 aproximadamente organizaciones y que bueno, son hospitales que generan costes y que ya han recorrido una parte importante de este camino. Para ello hemos presentado 5 presentaciones, lo digo sinceramente, creo que son muy buenas. Las personas que van a presentarlas son miembros del grupo de trabajo de la red y lo que voy a hacer a continuación es presentarlas una por una en el mismo orden en el que van a hacer la presentación. La primera son 5 en total. La primera es propuesta de catálogo de prestaciones REC. La va a presentar Elizabeth Buch. Eli es responsable de control de gestión y contabilidad analítica del Institut Català de Salud, de l'ICS. El ICS es el mayor proveedor sanitario de Cataluña, gestiona 8 hospitales públicos y entre ellos pues, el Hospital de la Vall d'Hebron. La segunda presentación es comparativa de coste del proceso de colocación de un implante coclear en el Hospital Universitario de Navarra y en la Clínica Universitaria de Navarra. El autor es Juan Ángel Larrea, él mismo va a presentar la comunicación. Juan Ángel es jefe del Servicio de Control, Análisis y Gestión Económica del Servicio Navarro de Salud, Osasun Bidea. La tercera presentación es análisis del proceso asistencial y de los costes relacionados en pacientes con cáncer de pulmón. Este trabajo es una colaboración entre 3 organizaciones, el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, Roche e IOMED. Va a hacer la presentación Judith Pons. Judith es responsable de control de gestión en el Hospital de Sant Pau, que bueno, yo tengo algunos años ya de experiencias sobre costes y siempre he visto Sant Pau pues, como un hospital con muy buena información. Hasta ahora, de las 5 presentaciones, la primera sobre cómo uniformizar catálogos, la segunda y la tercera sobre procesos. En la cuarta nos vamos con los datos. El título es Armonización de datos clínicos utilizando estándares OMOP como soporte a la gestión del gasto sanitario en salud hospitalaria. Los autores son Miguel Ángel Mayer y Ángela Leis. Va a hacer la presentación Miguel Ángel Mayer, que es coordinador científico de Real World Data y Real World Evidence de la Dirección de Control de Gestión del Hospital del Mar. Miguel Ángel, además, es coordinador del proyecto Darwin de la Agencia Europea de Medicamentos y, entre otras atribuciones, pues también es coordinador del nodo español de la iniciativa ONISI para redes federales de investigación con estándares OMO. La quinta presentación tiene como título Plataforma REC 2.0, la va a hacer Francesc Cots. Francesc es director de control de gestión en el Hospital del Mar e investigador en servicios sanitarios en el IMIL, ambas instituciones de Barcelona. Además, Francesc es investigador principal del proyecto REC, ha sido también investigador en proyectos europeos de costes como el Euro-DRG y creo pues, que no exagero si digo que es una referencia pues, fundamental en costes de hospitalización en España. Estas son las 5 presentaciones, tocan diferentes aspectos de la estandarización de costes. Empezaremos hablando de
cómo uniformizar catálogos de prestaciones como punto de partida de la estandarización. Luego vamos a hablar de costes y de estandarización en relación a procesos asistenciales. 2, colocación de implante coclear y el cáncer de pulmón. Luego vamos a ver cómo tratar y estandarizar los datos con proyectos internacionales como MOP. Y finalmente, Francesc lo que va a intentar es sintetizar todo lo que veremos. Veremos pues ideas, innovaciones, e intentará pues explicar cómo podemos incorporar todo esto en un proyecto de costes consolidado como la. ¿Vale? No robo más tiempo en las presentaciones y una a una pues van a ir presentando las comunicaciones en este mismo orden. Gracias. Eli, cuando quieras. Gracias. Primero, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos esta mañana. Bueno, soy pequeña, hay una columna en medio de la sala, es decir, que en algún momento quizás me perdéis de vista, pero volveré. No os preocupéis, que intentaré ir moviendo para que no nos pase. Bueno, pues el Grupo REF, la Red Española de Costes Hospitalarios, quería aprovechar las jornadas de Economía de la Salud para dar a conocer una propuesta que creemos que es muy interesante y que nos puede beneficiar a todos. Queremos hablar de los catálogos estandarizados. ¿Qué catálogos tenemos? Por un lado, es evidente que tenemos el catálogo asistencial, que es una lista de las prestaciones que le realizamos a nuestros pacientes en el centro sanitario. Esta lista debería de estar codificada con una descripción adecuada, que no dé lugar a confusión, sin duplicidad, es decir, tiempo atrás tendría que quedar la imagen de arriba, en las cuales, es un ejemplo real, antiguo, pero es real, en las cuales las prestaciones eran libres, podían ser creativos, unos en plural, en singular, abreviados, un poco de libertad creativa en cada centro. Y afortunadamente tendremos a ir a la parte de abajo, que es un catálogo ya normalizado, jerarquizado, que no da lugar a confusión. ¿Me escucháis los del fondo? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Pues entonces voy a evitar hablar con el micro, la sala es pequeña. Si no me escucháis en algún momento, estamos en familia, me lo decís y levanto la mano. Dicho esto, ¿qué más catálogos tenemos? Tenemos el catálogo de unidades relativas de valor, o URVs. Lo que hacemos con este catálogo es poner un peso a las prestaciones teniendo en cuenta los recursos que necesito para llevarlas a cabo. Por ejemplo, un TAC craneal sin contraste, y ahora me voy a inventar el peso porque no recuerdo cuál es, pero pongamos que es un 3,5, el TAC craneal con contraste pues será un 3,9, es decir, un poco más elevado porque necesito más recursos para llevarlo a cabo. Después, ya, para acabar, tenemos los catálogos de unidad de tiempo de médico, las UTMs, que es un catálogo en el cual se mide exclusivamente el tiempo que le dedica el facultativo a realizar esta prestación. Este catálogo no hay muchos hospitales que lo utilicen. El Instituto Catalán de la Salud sí que lo utiliza, pero bueno, en todo caso aquí está, se puede utilizar. Evidentemente hay una relación directa entre los catálogos y el benchmarking. ¿Por qué? Porque a pesar de que parece muy fácil, es muy complicado compararnos, porque a veces lo hacemos con cosas diferentes. No es tan fácil como parece. Veremos ejemplos y ya veréis a lo que me estoy refiriendo. Por lo tanto, necesitamos catálogos para hacer un correcto benchmarking. Y ahora voy a hacer un spoiler, que es una cosa que tendría que decir cuando acabo la presentación, pero lo voy a decir para que vayáis ya haciendo esa idea de a dónde queremos ir. Queremos compartir, el Grupo REF compartirá los catálogos de prestaciones y de unidades relativas de valor. ¿Para qué? Para hacer una cosa que, una de las principales finalidades del grupo, que es hacer benchmarking sanitario. ¿Cómo se gestó todo esto? ¿Cómo empezó? Pues empezamos hace muchos años con los hospitales que registraban la actividad en SAP-ARGOS. Sobre todo empezamos con el Instituto Catalán de la Salud. Como se ha comentado antes más, tiene 8 hospitales con catálogos diferentes, cada uno registraba la actividad. A pesar de registrar en SAP-ARGOS, cada uno registraba con sus propios catálogos. Entonces teníamos, nos vamos a centrar en un ejemplo para que veáis claro, a la atención domiciliaria. Tenemos 3 hospitales. El hospital A, con una variabilidad importante de registro de prestaciones,
El hospital B no tiene variabilidad porque tiene una atención domiciliaria y aquí entraba todo. Y el tercer hospital tiene un catálogo pues normalizado con las diferentes prestaciones, codificado. Hasta aquí, cada uno trabajaba independientemente. Ahora vienen y nos dicen, ¿cuánto os cuesta las urgencias domiciliarias? Ay, aquí empiezan los problemas. El hospital A dice, uy, que yo primero tengo que sumar prestaciones. ¿Por qué? Porque tengo tres. Tengo tres que haya detectado, porque a lo mejor hay otra que significa lo mismo y tiene una descripción diferente. Aquí ya el primer problema. Primero tiene que sumar, tiene que tratar los datos. El segundo dice, yo te lo doy enseguida. Ahora bien, las urgencias domiciliarias no son. Es la atención domiciliaria, pero yo te doy costes. Otro problema. Y el tercero dice, no, yo te lo doy, pero ¿con quién me comparo? No podemos trabajar así. ¿Podemos hacer benchmarking? Sí. ¿Es bueno? Pachín, pachán. Algo hay que hacer aquí. ¿Qué es lo que se hizo? Lo primero, se creó una central de catálogos dentro del Centro de Competencias Funcionales. La principal cosa que se tiene que hacer al iniciar es limpiar duplicidades, prestaciones que no se hacen, son antiguas. Es un trabajo arduo, pero hay que hacerlo. Seamos conscientes, hay que hacerlo. Independientemente de si te quieres comparar o no. Tenemos que tener limpios nuestros catálogos. Lo segundo, ahora ya tenemos el catálogo limpio. Cada vez que se dé de alta, se modifique o se dé bajo una prestación, tiene que pasar por la central de catálogos, mediante un formulario que le indique qué tipo de prestación es, para qué se necesita, una descripción, para que detecten en todo momento si es la misma que tiene otro nombre. Y esta central de catálogos lo que va a ser normalizar en todo el grupo. Los 25 hospitales que formamos parte de Socargos los van a normalizar y se dará de alta para todos. Evidentemente con una jerarquización. ¿Se ha solucionado el problema? Pues no. ¿Cómo se va a solucionar? Solamente me puedo comparar con nosotros mismos. Cuando salgo fuera, viene el grupo REC y dice, a nivel nacional, nos vamos a comparar. Volvemos a estar en la primera piedra otra vez. Las prestaciones son las mismas y lo que es peor, las URBs son las mismas. Lo que para mí supone una carga de 0,5, al hospital de al lado le puede suponer una carga de 1,3. ¿Cómo nos podemos comparar de esta manera? Lo primero, como podamos, porque compararse hay que comparar. Y se tiene que evidenciar lo que está mal y potenciar los puntos fuertes. Por lo tanto, hay que compararse, aunque no seamos perfectos, pero detectar aquello que hay que cambiar. Y aquí nos pasó. Cuando entran los 40 hospitales del grupo REC a compararnos, nos pasa exactamente igual. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Volvemos a tener un problema. ¿Cómo lo solucionamos? Catálogos estandarizados a nivel nacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cada uno de nosotros registre donde registre la información, tiene que hacer un mapeo con los catálogos estandarizados que ya hay en el sistema. Si tenemos un catálogo a nivel nacional, ¿por qué tenemos que inventarnos cosas? Ponemos el ejemplo de la SERAM. Está publicado, está trabajado, todo el mundo está de acuerdo en que hay detrás pues, un estudio, se ha hecho bien. Ya tenemos el catálogo de la SERAM. Vamos a utilizarlo. Cada uno de nosotros mapearemos nuestro propio catálogo con el catálogo de la SERAM. Aquí ya tenemos una primera piedra puesta. SERAM, por ejemplo, tiene ya asociados pesos de URBs, pero no todos los catálogos los tienen. En este caso, sería bastante más sencillo de trabajar, pero el resto no. El LOIN, por ejemplo, catálogo de laboratorio, nos tendría que pasar lo mismo. Cada uno de nosotros tendría que ir al LOIN y acatarse con ese catálogo. Cuando nos comparemos, en vez de decir una glucosa es muy fácil, pero bueno, en vez de decir una glucosa, nos compararemos con el código del LOIN, pues la SERAM o cualquier estandarización a nivel nacional. ¿Hay un trabajo de todos? Sí. Pero creedme que el mayor trabajo no es acararse con los catálogos. El mayor trabajo, el de verdad, el pesado, es el mantenimiento de las URVs. Catalanes URVs. Luego ya decir muchas veces. Ese es el verdadero trabajo, el mantenimiento. Tenemos que tener en cuenta
que tenemos más de 17.000 prestaciones. Se dice pronto, 17.000, los cuales tienes que validar que la URB se mantiene. Si cambia el reactivo, si cambia el procedimiento, la URV tiene que cambiar también. No podéis, solos no podéis hacer el mantenimiento de 17.000. El grupo REC se ofrece a hacer este mantenimiento. ¿Por qué? Porque somos 40 hospitales y nos vamos a dividir el trabajo. El hospital clínico pues, le tocará revisar las URVs de bioquímica. El Hospital San Pau le tocará revisar las URVs de bioquímica, de anatomía, de cualquier grupo de prestaciones. Y nos iremos repartiendo el trabajo entre todos nosotros. Como decía un programa de televisión muy antiguo, algunos seguramente que os sonará, solo no puedes, con amigos sí. Pues eso es lo que es el Grupo REC. Un conjunto de hospitales que nos va a facilitar este trabajo. Recapitulemos. Tenemos el catálogo de prestaciones cada uno de nosotros con una equivalencia del catálogo estandarizado. Cada prestación tiene asociado un peso de URV. Cada centro que se quiera adherir solamente tendrá que hacer la equivalencia de su catálogo a los catálogos que también les pasaremos estandarizados. El mantenimiento, como os he comentado, se va a encargar el Grupo REC. ¿Qué obtendremos? El benchmarking. Nos podremos comparar, sí. ¿Por qué? Porque compararemos las mismas prestaciones con los mismos pesos. Esto es una pasada. Es una pasada. Hasta ahora era imposible. Cada uno hacíamos lo que podemos y comparábamos mira, con las mejores de las intenciones, aun sabiendo que a veces no es exactamente igual. Aquí esto lo tenemos solucionado. Los hospitales pequeños que hasta ahora decían, contabilidad analítica, ¿y cómo lo voy a hacer si no tengo un equipo? No tengo gente, no sé, no puedo, ¿cómo empiezo? Nosotros le facilitaremos los catálogos de prestaciones y de URBs. Pero es un win-win. Es decir, sí que es verdad que somos un grupo altruista, nos gusta la analítica y estamos en este grupo desde hace años, pero también lo que queremos es todos estos hospitales que se incorporan a la analítica gracias a los catálogos, que se incorporen también al Grupo REC. Ampliamos nuestra base de datos, mejoramos nuestros modelos predictivos y, por lo tanto, todos salimos ganando. Así que os animo, pequeños, grandes, medianos, aquí estamos, el Grupo REC, contar con nosotros y a cambio también esperamos poder contar y ampliar nuestra base de datos con vuestra información. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, yo a diferencia de Eli soy un poco más grande, creo que me vais a ver mejor. Entonces en algún momento tapo, pregunto. Bueno, pues estoy para vosotros. Lo que vamos a ver aquí es un ejemplo de nuestro trabajo diario, de lo que igual hemos conseguido en nuestra comunidad, que tenemos el coste de todos los hospitales, de todas las actuaciones asistenciales que se dan en todo Navarra, en todos nuestros pacientes, además con un modelo directo de sanidad pública, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo. Teniendo esta capacidad y esta información, resulta que nosotros lo que sí que hemos conseguido, o lo que nos está pasando, es que nos usan ¿quiénes? Los servicios clínicos a nosotros para que les demos información. Nos han considerado un aliado dentro de su propio trabajo, ¿no? Y entonces, en este caso, es el servicio quirúrgico de otorrino de nuestro mayor hospital, del Hospital Universitario de Navarra, el que levanta la mano y nos pide, oye, os voy a pedir ayuda porque estoy gestionando con la gerencia la posibilidad de realizar nosotros todos los implantes cocleares que se hacen en Navarra. ¿Vale? ¿Y por qué decimos todos los implantes cocleares? Porque resulta que se repartieron allá por el 2017 el trabajo entre dos. Uno lo hacemos con medios propios, en nuestro propio hospital, son todos los trasplantes cocleares adultos. Y luego tenemos todos los trasplantes cocleares, los implantes cocleares adultos a niños, están hechos a través de un concierto con la Clínica Universitaria. Entonces nos dicen, oye, ¿nos puedes comparar y nos das una... y qué podéis darnos vosotros desde costes para saber, para ir yo a la gerencia y decir, oye, ¿soy mejor o peor? Primero,
nos usan y hay veces que sale peor y hay veces que sale mejor, ¿no? Entonces, como bien he dicho, esto se hace desde el año 2017 y lo que nos fijamos es, oye, y el concierto que tenemos con la Clínica Universidad de Navarra, ¿de qué se compone? Se compone de dos partes. Hay una parte que es la prótesis. Va aparte y se factura y se paga aparte. Y por otra parte tenemos un forfait que se paga en estas operaciones que normalmente son y que varía ese forfait según el implante es uni o el bilateral. ¿Sí? ¿Y qué incluye el forfait? Pues mira, incluye una visita médica de otorrino con las pruebas que se precisen. ¿Sí? Incluye una consulta de anestesia, incluye una intervención quirúrgica e incluye, por último, las atenciones posteriores de otorrino en un plazo de 2 meses a contar desde la realización de la intervención. Este es el forfait que tiene pactado el Gobierno de Navarra y lo tiene pactado con la Clínica Universidad de Navarra. Y vamos a ver si en nuestra casa podemos obtener cada una de esas partes del forfait. ¿Qué referencia podemos tener? Pues resulta que en nuestra casa hacemos los implantes adultos y que esos implantes adultos tenemos toda la información de la actividad clínica que ha habido con esos pacientes, ¿no? Realmente, prácticamente el 100% de los implantes en adultos son unilaterales. Son unilaterales porque en adultos no se hace implante bilateral. Y además nos comunican desde otorrino que es mucho más sencillo operar a un niño, en este caso, que operar a un adulto. Porque un niño lo más seguro es que se encuentre con un sistema sin ningún tipo de lesión, sin embargo un adulto sí puede tener más lesiones. Y con estas premisas nos plantean pues, realizar un informe en el que se comparen ambos procesos. Tenemos un proceso de implante coclear en niños e implante coclear en adultos. Y lo que vamos a hacer, lo que nos planteamos es comparar los implantes unilaterales en niños y en adultos y lo que estamos pagando por ellos, ¿no? Vale, construimos con nuestra información, podemos construir lo siguiente. Primero, el coste generado por la última consulta de otorrino realizada antes de la intervención. Pruebas y consultas. Esa última consulta de otorrino fue curioso porque no se lo preguntamos al servicio y puede tener tener más de 360. Tenemos que buscar en muchos días anteriores a la realización del implante, ¿no? Luego, este es mucho más sencillo, el coste generado por la última consulta de anestesia, también con consulta de pruebas, el coste de todo lo incluido en la hospitalización, en la intervención quirúrgica, y luego, por último, sí que tenemos capacidad de rastrear toda nuestra base de datos y encontrar todas las acciones que ha tenido otorrino con ese paciente en los 2 meses posteriores a la intervención. Y con eso podemos construir un equivalente al forfait que ahora mismo se está pagando a la Clínica Universidad de Navarra y obtener un resultado. Y esto que veis aquí serían los implantes de 2017, 2018 y así hasta 2022. Porque este estudio creo que nos lo pidieron al inicio del 2023. Entonces teníamos toda esta información y por tanto tenemos cada una de estos pacientes, cada una de estas intervenciones, tenemos todo el coste. Y además lo tenemos en la parte del forfait con la consulta de otorrino, anestesia, intervención quirúrgica, postotorrino. Y además tenemos la prótesis, ¿sí? Y por tanto podemos sacar un coste, incluso un coste medio en cada uno de esos años, ¿sí? Y tenemos, por otra parte, que esto, si nos vamos de 2017 a 2021, cuántos implantes cocleares se han hecho a niños en la Clínica Universidad de Navarra que sean unilaterales. Y tenemos, por tanto, cuánto se ha pagado por ellos. Así que, en este momento, podemos comparar perfectamente cuánto costaría un paciente dentro de nuestro sistema, dentro del Hospital Universitario de Navarra, cuánto ha costado desde el año 2017 hasta el año 2022. Y como veis, en la parte naranja tenemos cuánto costaría dentro del hospital universitario, cuánto costó, y en la parte azul tenemos cuánto se ha pagado por ese implante a la Clínica Universidad de Navarra, con la excepción del año 2020, que ya veis que el tema se desmadró del todo, como me imagino que en todos vuestros hospitales, ¿no? Si nos vamos a la parte de la prótesis, bueno, vamos primero al anterior y además podemos decir, vamos a comparar los implantes cocleares del año 2021
dentro de un sitio y otro, ¿no? Y como veis, es un 16,8%, tiene un coste inferior en un 16,8% en los realizados en el Hospital Universitario de Navarra. Os digo que puede o no salir este resultado y nos utilizan, y ahora luego os contaré un poco cómo estamos jugando con todo esto, ¿no? En cuanto a las prótesis, pues sistemáticamente el cobro que nos están haciendo por parte de la Clínica Universitaria de Navarra de la prótesis que le paga parte es mayor que el que nosotros pagamos por las prótesis en nuestro sistema de salud. Si comparamos todo, si comparamos y sumamos la parte del forfait de la parte de la prótesis, tenemos que es más caro tenerlo, en este caso, concertado con una entidad externa, un 5,8% más caro. Estamos hablando de 1.723 euros por mes. ¿Pero qué ha pasado? Vale, esto se lo dimos al servicio de otorrino y somos conscientes de que lo usaron. Pues bueno, realmente mi otorrino nos ha llamado para decirnos, oye, hemos conseguido, no hemos conseguido, me gustaría, no nos ha llamado. La gerencia del UN tampoco. Ni siquiera nos han llamado los responsables de concertación. Nosotros no hemos tenido feedback de ninguno de ellos, pero sí que somos capaces, porque nuestro sistema lo admite, de saber a cuántos niños se les ha hecho un implante coclear en el Hospital Universitario de Navarra. Estamos hablando de año y medio después. Hemos dado el botón, tenemos un pequeño procesillo y el resultado es que no se ha hecho ninguno, con lo cual suponemos que no han llegado a ningún acuerdo para pasar esa actividad a nuestra casa. Y esto es un poco lo que os quiero comentar. Venga. Vale, pues yo os voy a explicar un proyecto que se hizo conjuntamente con Roche, que es la optimización del proceso asistencial oncológico de pulmón. Este proyecto es un proyecto internacional que está realizado con varios hospitales. En este caso me voy a centrar con el de San Pau y el resto de hospitales aún tenemos pendiente el resultado para podernos comparar con ellos. La metodología utilizada. Primero, definir el proceso asistencial analizando perspectivas tanto objetivas como subjetivas de los pacientes y profesionales sobre la vía de atención, para determinar dónde y cómo lograr una optimización del proceso. Eso se hizo en función de entrevistas. Se hicieron entrevistas con profesionales y pacientes, y porque en nuestro caso, en nuestro hospital, no tenemos aún los ratios esos de PREM, PROM, no tenemos establecidos estos ratios y por tanto se hicieron con entrevistas. Estructurar y utilizar datos de los pacientes para crear un mapa digital y granular del proceso asistencial, de modo que puedan identificarse fácilmente las oportunidades de mejora. Para ello, tuvieron que trabajar con datos estructurados y datos no estructurados. Los datos estructurados los transformamos con lenguaje natural. Los datos estructurados se cogieron de OMO y el problema que teníamos es que, claro, nuestro catálogo de prestaciones es propio y, por tanto, para pasar estos datos a OMO, se tuvieron que transformar a los catálogos oficiales que comentaba anteriormente Elizabeth. En cuanto a los datos no estructurados, sí que se procesaron con lenguaje natural basado en inteligencia artificial para convertirlos en estructurados. ¿Qué datos fueron los estructurados? Todo el parte de diagnósticos, procedimientos, prueba de laboratorio, farmacia. En cambio, los no estructurados se obtuvieron de cursos clínicos, informes de alta, informes de radiología, de anatomía y de broncoscopia. Una vez tuvimos todo el diseño clínico, de proceso clínico con datos, pasamos a costearlos. Entonces, toda esta información de costes fue la que nosotros facilitamos a Roche, y principalmente fueron prestaciones, fecha de la prestación, tiempo del profesional para realizar la prestación, coste del profesional y coste total de la prestación. Y lo mismo se hizo con los procedimientos quirúrgicos. ¿Qué dificultades tenemos actualmente en nuestro hospital? Primero, no tenemos relacionados todos los episodios de hospitalización con los ambulantes, ni en los previos ni en los post. Y después que los datos no estructurados, como por ejemplo el nivel de estadiaje o ser o no fumador, hoy en día es no estructurado y por tanto la población de análisis pasó de 2.500 a 767 cuando estas variables eran importantes para el análisis. En el caso de relacionar los episodios de hospitalización con los de ambulatorio, para hacer este trabajo se tuvo que hacer manualmente. El cohorte de pacientes analizados fueron 2.502
en el periodo de 2016-2021, donde el 67% eran hombres y la edad promedia era 70 años. Aquí, como podemos observar en este gráfico, la mayoría de pacientes cuando llegan al hospital ya llegan con un diagnóstico muy avanzado. El 40% de los pacientes tienen el diagnóstico 4, mientras que un 16% de los pacientes tendrían un diagnóstico entre 1 y 2. Esa sería la composición de costes de cada uno de los pacientes del nivel de su viaje. Y tenemos que los pacientes de nivel 4, la mayoría de costes es inmunoterapia, terapias dirigidas y quimio, mientras que en los pacientes de nivel bajo el coste principal serían en lobectomías. Si voy muy rápido me lo decís, porque a mí me pasa al revés, que yo estoy nerviosa y a lo mejor con 2 minutos os lo explico todo. En cuanto a la dedicación de profesionales, la dedicación de profesionales dedicada a estos 2.500 pacientes eran 40.000 horas de médicos, cirujanos, anestesistas y técnicos de imagen. El 65% se dedicaban a TAC y visitas y lobectomías. Ese sería el porcentaje de cada uno de ellos. Como veis, TAC es donde hay más tiempo, son los que tienen más tiempo dedicado de nivel profesional. Los colores implica el profesional que es. Entonces sería médico, tendríamos un porcentaje más importante en TAC y visitas, y después el cirujano serían lobectomías. ¿Qué oportunidades de mejora se detectaron? Porque uno de los objetivos era dónde podemos mejorar en el proceso de la cirugía oncológica. Entonces, en el primer gráfico lo que se ve es aquellos pacientes que se le hizo un TAC entre los 60 y 90 días antes de la intervención. Cuando llegaban el día de la intervención, que sería en este caso, muchos de ellos se les había hecho entre 2 y 3 TACs antes de la intervención. En el PET nos pasa lo mismo. Aquellos que se hicieron el primer PET entre los 60 y 90 días, cuando llegaron al día de la intervención, tenían como 1,1 PET de media por paciente. En el caso de los TACs era 2,3 TACs por paciente. Y en los casos del comité también era curioso porque se detectó que el 57% de los pacientes que se habían visitado en el comité, cuando llegaba el día de la intervención, se habían visitado unas 2,1 veces en el comité de promedio, porque cuando se reúne el comité muchas veces les falta resultado de las pruebas solicitadas. Entonces tienen que volver a citar otra vez el paciente para volver a visitarse. Entonces, ¿qué mejoras se detectaron? Pues solamente en que se redujera un 50% de las pruebas que se hacen actualmente, que son innecesarias. En el caso de los TACs, si se hacen 235 TACs de más y se reduce un 50%, eso nos implicaría 15.000 euros de ahorro y 11 días de trabajo de clínico. En el caso de los PET, implicaría 112 y 35 días de clínico. Y en el caso del comité también sería un ahorro de 49 y 81 días de clínico. Es decir, 80, 30, 120 días de clínico solamente para tratar los pacientes de cirugía oncológica. Otra de las cosas que se nos planteó es, ¿y si aplicáramos un programa de detección precoz? Este análisis se hizo con los pacientes del 2016-2017. La simulación se basó en estudio Nelson. El tamaño de la muestra era limitado y la detección precoz se hizo en las simulaciones de fumadores de entre 50 y 75 años. Como podéis ver, al principio eran 512, pero por falta de nivel de estadiaje se redujeron a 143. Ahí se ve donde al tener el programa de detección precoz, muchos pacientes del nivel 4 y 3 nos pasarían al nivel de estadio 1 y 2. ¿Eso cómo nos afectaría a nivel de costes? La detección precoz nos supone al hospital un incremento de costes. ¿Por qué? Porque si os acordáis, en el nivel de estadiaje 1, en el estadio 4, el coste principal era en fármacos, mientras que en el 1 era lobectomías. Entonces, si incrementamos el nivel 1, nos incrementamos las cirugías y en cambio se baja todo lo que son los fármacos. Incremento de cirugías torácicas, que entonces implica 250 horas más de cirujanos y 190 horas más de anestesista, es decir, 294.000 euros más, mientras que la disminución de costes de farmacia, radioterapia y TACs realizados en los estadios 3 y 4 implicaría 50 horas menos de consultor y 30 horas menos de técnico.
Por tanto, las conclusiones serían definir el proceso asistencial de qué ha servido en el hospital. Primero, reducir pruebas diagnósticas necesarias y, por tanto, también reducir nuestra lista de espera de esas pruebas. Reducir visitas a comité, porque hemos revisado todo el circuito y eso hace que no planificamos una visita al comité si no tenemos seguro que las pruebas tienen ya los resultados. Y detectar mejoras en la estructura de datos del hospital, como por ejemplo el nivel de estediaje y ser o no fumador. Aplicar un sistema de detección precoz, eso aún no se ha instalado en el hospital, pero sí que sabemos que, claro, mejorará el pronóstico del paciente y reduciría todo lo que son los tratamientos con fármacos con los importantes efectos secundarios que eso implica. Aquí no se ha hecho un análisis de si a nivel de margen cómo saldría el hospital, porque claro, vemos que incrementamos costes, pero estos incrementos de cirugías oncológicas tienen más margen que la reducción de los fármacos citostáticos. Esa parte no la hemos comparado. Y ahora nos faltaría la tercera, que sería comparar con el resto de hospitales europeos, internacionales, pero ahí estamos aún pendientes porque el Roche aún no ha lanzado los datos. Y hasta aquí mi presentación. Bueno, mi presentación comienza con una pregunta inocente, que puede venir de clínicos, en este caso vino de unos compañeros del hospital, pero es una pregunta que puede venir de gerencia, puede venir de tu jefe de departamento, puede venir de muchos lugares, ¿no? Y es una pregunta aparentemente muy simple. Querer saber cuántos pacientes de hipertensión hemos visitado en nuestro hospital durante 15 años. Lo de 15 años ya nos pone un poco de dificultad porque estamos hablando de un periodo de tiempo muy largo, ¿no? Claro, mi pregunta cuando recibí esta cuestión fue, bien, cuando hablas de hipertensión, ¿de qué tipo de hipertensión me estás hablando? ¿De hipertensión arterial? ¿De hipertensión arterial secundaria? ¿De hipertensión arterial idiopática o sistémica? ¿Me estás hablando en realidad de hipertensión relacionada con problemas durante el embarazo? O quizás me estás hablando de otro tipo de hipertensión, por ejemplo, hipertensión pulmonar o hipertensión intracraneal. Un poco en la línea de lo que comentaba Eli al principio, que es decir, cuando estamos hablando de un determinado problema, un determinado concepto, tenemos que tener claro de qué estamos hablando y que nos estamos entendiendo. Además me dijeron, bueno, es que resulta que te preguntamos esto porque queremos participar en un proyecto en colaboración con otros países, en el ámbito europeo, pero también en colaboración con países más allá de Europa. Y aquí, por ejemplo, podéis ver, le pregunté a ChatGPT, dime o tradúceme hipertensión arterial o hipertensión sistémica o hipertensión idiopática en diferentes idiomas. Pues lógicamente en inglés, en francés, en italiano lo tenemos fácil. Si lo hacemos en coreano ya es más difícil. Si lo hacemos en japonés o en ucraniano, mucho más difícil. Cuando le hice estas preguntas a ChatGPT, pero hipertensión, porque a veces nosotros podemos hablar de hipertensión, en inglés se llama hypertension, essential hypertension, en función del tipo de hipertensión que yo le preguntaba, estos signos que eran muy difíciles de comprender cambiaban. Por tanto, era muy importante tener claro qué concepto o qué problema estábamos hablando, ¿no? Y aquí, pues, el objeto de mi presentación, es decir, desde el punto de vista no tan solo clínico, sino de gestión clínica y también de costes, sí podemos trabajar con algún tipo de estándares, pero no solo en nuestro ámbito, sino incluso en un ámbito internacional y con diversos idiomas, ¿no? Y en este caso, pues, lo que voy a centrarme es en los estándares OMOP. Ya se mencionó los estándares de OMOP. En la sala, por favor, levantad la mano. ¿Quién conoce lo que son los estándares de OMOP? 3, 4, 5, 6. Me parece que tenemos todavía que hacer mucho trabajo los que trabajamos con OMOP para que se conozca más este estándar, ¿no? Después, la pregunta continuó con una segunda pregunta. Además, ¿qué tratamientos con IECAS, que son unos tratamientos muy característicos en hipertensos, estuvieron recibiendo estos pacientes? ¿Cuántas visitas, cuántos test se realizaron, etcétera, etcétera, etcétera? Aquí podemos incluir, evidentemente, todo el tema de costes. Pues bien, resulta que si miramos el número de IECAS que hay en el mercado, marcas, presentaciones, vías de administración, tenemos más de 24.000 IECAS registrados en el mundo. Esto quiere decir que para entendernos con los japoneses, con los coreanos o con simplemente los canarios o los madrileños, tenemos que estar muy seguros
a la hora de encontrar o decidir qué tratamientos vamos a estudiar, entre estos más de 24.000, de cuáles tratamientos IECAS estamos hablando. Por lo tanto, se hace necesario y muy importante trabajar con codificaciones. Y aquí entra el proyecto en el que estamos trabajando, que es el que lidera un proyecto europeo, que lidera precisamente la utilización de este OMOP, que es el EDEN, proyecto EDEN, lo llamamos ahí, el European Health Data and Evidence Network, que esencialmente se trata de facilitar la colaboración de forma federada de diferentes instituciones, de diferentes historias clínicas electrónicas o registros de datos clínicos para trabajar con cualquier tipo de problema, diagnóstico, procedimiento, prueba de laboratorio o medicamento y que entre todos nos entendamos independientemente de ello. Por lo tanto, característicamente, lo que hablamos es de lo que llamamos el Common Data Model, en el que estamos utilizando una serie de terminologías y vocabularios que todos acordamos utilizar, pero además estamos utilizando una serie de herramientas de calidad que garanticen que eso que estamos intentando traducir para entendernos realmente está bien traducido, y también utilizamos herramientas específicas bioinformáticas avanzadas, analíticas, que nos permiten además caracterizar y predecir lo que va a ocurrir con estos pacientes o estos temas que estamos trabajando. Este proyecto es un proyecto que actualmente tiene más de 180 instituciones participando en toda Europa. En España somos uno de los primeros que estamos en ello. Eso implica que se está trabajando con información clínica de más de 300 millones de personas en Europa, y que esencialmente en realidad el funcionamiento es muy sencillo. Luego, para hacerlo es un poco más complicado, ¿no? Independientemente de las características de tu base de datos clínica, en cuanto a la estructura, en cuanto a los códigos que utilizas para, por ejemplo, describir tus pacientes en cuanto a los diagnósticos, procedimientos, CIE9, CIE10, SNOMED, REDCODE, no importa cuál, no importa tampoco el idioma que estés utilizando de origen. Lógicamente, realizamos una transformación en la que todos entendemos el mismo idioma, en este caso el inglés, en el que garantizamos que las estructuras de originales han sido transformadas a unas estructuras equiparables entre las diferentes instituciones, para poder además utilizar unas herramientas analíticas específicas que nos permitan realizar de una forma consistente análisis de estos datos. Por lo tanto, estas herramientas analíticas solo pueden funcionar si la base de datos previamente ha estado estandarizada. No voy a entrar en detalles en cuanto a las variables y los estándares y los vocabularios que estamos utilizando. Aquí tenéis la versión resumida en la que, y aquí viene el punto de interés, en la que lógicamente hay una área, una tabla, una serie de variables relacionadas con la utilización de aspectos económicos en salud. Esta es la versión ampliada de la anterior. Ya veis que se complica un poco más, el número de variables es muy amplio, y concretamente la parte que está, digamos, centrada en el aspecto de costes, estas tablas, dos tablas que tenéis aquí de este color rojizo. Pues bien, para poder responder a la pregunta del principio sobre la hipertensión, en este caso hipertensión esencial, hipertensión arterial esencial, pues resulta que si utilizamos esta codificación de aquí, este número de aquí, el 320128, que nos lo da SNOMED, que es capaz de mapear, relacionar los diferentes vocabularios que se han podido utilizar en las diferentes instituciones, ya veis aquí como CIE9, CIE10 o Red, SNOMED, etcétera, seremos capaces de, independientemente de la estructura origen de la base de datos o del idioma, sabremos que este es el código identificador del que tenemos que estar de acuerdo para trabajar con él. Un poco más de un detalle muy rápido de la tabla que contiene variables referidas a costes, en la cual hay una serie, lógicamente es importante decir que esta iniciativa es una iniciativa que es muy dinámica, está en desarrollo, y por lo tanto se van ampliando informaciones. Lógicamente, las variables básicas de la tabla de costes pues están vinculadas a otras tablas que contienen información de los aspectos o de las áreas de interés en las que queremos aplicar los costes, pues, evidentemente medicamentos, visitas, los procedimientos, diagnósticos, pruebas de laboratorio,
tratamientos o incluso, lógicamente, pues cualquier tipo de procedimiento que estemos realizando, quirúrgico o el que sea, o datos relativos a anatomía patológica, etc. Para realizar todo esto que os estamos comentando, estamos utilizando herramientas open source, es decir, gratuitas. Eso quiere decir que hay una comunidad internacional muy amplia que está trabajando en estos temas y que nos permite utilizar estas herramientas basadas en el programa estadístico R, que seguro que muchos de vosotros conocéis, y por lo tanto distribuirlas y utilizarlas de forma directa sobre la base de datos. Para responder a la pregunta de cuántos hipertensos teníamos en nuestra base de datos, en este caso en nuestro hospital, pues estas herramientas disponen de aplicaciones que nos permiten ver gráficamente el contenido de los datos que tenemos en el hospital o en la base de datos que esté estandarizada, y en este caso vemos que el total de pacientes etiquetados como hipertensos en nuestra base de datos durante un gran número de años anteriores es algo más de 90.000 pacientes. Es decir, de alguna manera, con un par de clics previo a varios años de trabajo, hemos sido capaces de responder en 2 minutos a esa pregunta inocente, entre comillas, que en realidad es muy complicada. Y diréis, bueno, esto está muy bien lo que has enseñado, pero realmente se ha puesto en práctica, es decir, alguien está utilizando, porque ya sabemos que muchas veces los estándares se crean, están ahí, se utilizan, se hacen pruebas pilotos y no acaban nunca de aplicarse. Pues yo creo que como ejemplo, digamos, llamativo, es este estudio que realizamos con pacientes de COVID. Ya sabéis, ya recordáis los problemas de asociación de problemas de tromboflebitis y trombosis asociados a las vacunas, algunas de las vacunas que se utilizaron en el COVID-19. Y aquí en este estudio lo que intentamos demostrar es que a veces estos problemas quizás están relacionados más por el hecho de padecer el COVID-19 que no tanto la vacuna, y por lo tanto en este estudio en el que estuvimos trabajando con casi 1.000 millones de pacientes de todo el mundo, 26 bases de datos de 11 países de varios continentes, en los que todos tienen estandarizado las historias clínicas electrónicas de las instituciones. En concreto, por ejemplo, os puse el idioma de Corea, porque Corea del Sur tiene el país entero estandarizado los datos en este estándar de humor. A partir de aquí, pues bueno, hicimos esta publicación en una revista del grupo Lancet con un alto factor de impacto, es decir, con lo cual realmente se está aplicando y es posible hacerlo. Y esto sería todo. Gracias. Bueno. ¿Y ahora qué? A ver, las diferentes presentaciones se han puesto con una intención. La intención, la primera de todas, dar valor al dato inicial, porque sin ese dato inicial homogéneo, imposible construir nada después. El segundo, porque es lo que hemos estado haciendo con la información que tenemos en REC o que compartimos a nivel de episodio clínico. El tercero, porque ya vimos que con REC ya no damos respuesta. A las preguntas que le hacían a Judith ya no podíamos responder con la información agregada que teníamos. Ahora veremos cómo está agregada. Y a partir de ahí, con Miguel Ángel, que trabajamos juntos en el hospital y es un líder en el tema de OMOP a nivel español y europeo, me abrió los ojos de que la única forma de poder jugar a grandes ligas, poder compararnos entre todos, era llevar los costes a estándar OMOP primero para poderlos luego comparar. Y ese era el camino. Un camino largo y complejo, que ya ha empezado Eli a decir que REC se ofrece a mantener los catálogos. Nos vamos a arrepentir de haberlo dicho. Pero seguimos esperando que haya más gente, más hospitales que se apunten para hacerlo. Que esto podría tener el soporte de instituciones, debería. Que esto debería poder dar oportunidad de negocio a gente, debería. De momento, nosotros seguimos caminando. Llevamos 14 años con REC y ahora nos replanteamos en base a todas estas evidencias si tenemos que evolucionar y hacia dónde y si podemos. Empecemos. Hasta ahora,
REC compara datos, tiene datos a nivel de episodio clínico de hospital. Cuando decimos episodio estamos diciendo ingreso alta de hospital, solamente. Y ahí tiene datos agregados de coste, no detalle. Y eso es lo que hemos estado cultivando, por decir algo, hasta casi 6 millones de registros durante los últimos años. Pero hay cosas que deberían compararse a ese nivel, por ejemplo, cuando te empiezan a decir cambios, microcambios, a la hora de abordar una prueba o de tratar a un paciente. Deberíamos estar ahí. Pero lo más bueno del caso es que cada uno de nosotros, cuando hace contabilidad analítica en su hospital, somos 40, que compartimos costes, lo hacemos. Trabajamos a nivel de prestación. Primero, hacemos esta ardua labor de llevar los costes indirectos a centros de coste final para que esos centros de coste final, que sí que tienen un criterio para llegar al paciente, podamos imputarlos al paciente. Y luego, cuando estamos aquí, trabajamos con nuestras historias clínicas electrónicas y con nuestros recursos, registros contables y de nóminas para tener una información completa de cada uno de los tipos de actividad. Alineamos actividad con recursos. Aquí juegan los famosos centros de coste homogéneos. Si lo son, bien. Si no, tenemos un problema. Y llegamos a la posibilidad de encarar bolsas de recursos con actividades y mediante catálogos de prestaciones acabamos de hacer la imputación. Catálogos de prestaciones made in cada uno en su casa. Por lo tanto, hasta ahí tenemos heterogeneidad de formas de trabajo. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando a nivel de prestación. Y, por ejemplo, este es un ejemplo antiguo que teníamos del hospital, en el que un único contacto de ingreso genera toda esta información económica, pero también de prestaciones, en las que tenemos prestaciones de farmacia, con los rescates por dolor en el tercer día de ingreso, con las pruebas analíticas, con el coste de la estancia, con el coste de la prótesis, con el coste del bloque quirúrgico, además mapeado en línea temporal. O sea que, por lo tanto, si tiene esa información a este nivel, es muy rica. Pero, realmente luego, lo que acabamos haciendo, y en el propio hospital, es agregarla a nivel de GRD, ¿no? Porque es una forma de que podamos, de alguna forma, tener menos grupos y poder trabajar. Y acabamos viendo los que tienen más costes. Las traqueostomías, sobre 100.000 euros cada caso. Y esto y trabajamos a este nivel, más agregado, con menos detalle y menos con dato clínico. Pero con esto respondemos unas preguntas que no respondemos otras. Y ahora un pequeño repaso de lo que es REC. Hemos hablado mucho de REC, ¿no? REC simplemente es un intento de que diferentes hospitales de diferentes tamaños, de diferentes formas de gobierno, de diferentes comunidades autónomas, hasta ahora todos públicos, compartan información a un nivel determinado y que los datos sean de acceso libre para todos los stakeholders del sistema. ¿Vale? Por lo tanto, lo que queremos es aportar información al sistema, no otra cosa, para que luego sea útil, que revierta para nosotros en benchmark, en comparación. Esos son los hospitales que participan, bastantes comunidades autónomas implicadas, estamos llegando a los 40, quizá en 36, pero falta alguno. Hay incorporaciones muy recientes, o sea, seguimos creciendo año a año, porque evidentemente es nuestra forma de trabajar, ir indicando las posibilidades que tiene un hospital al hacerlo, ayudándolo a que pueda hacerlo, y así se van sumando hospitales al imperio. ¿Qué es lo que estamos compartiendo? Lo que decía, estamos compartiendo a nivel de el CMBD agregado, un poco menos rico, digamos, que el estándar, los 11 columnas de coste, los 11 conceptos de coste, y hemos añadido finalmente algunas variables físicas, digamos, que nos ayuden a sacarle más partido a lo que es el coste en UCI o el que es el coste en bloque quirúrgico para tener más variables de número de cirujanos. Pero básicamente esto es así desde 2010 hasta la actualidad. Entre medio hemos hecho mucho trabajo. Entre medio nos ha pasado muchas cosas. Nos hemos dado cuenta cuando discutíamos en el grupo de trabajo que nos hemos reunido sistemáticamente que cosas que nos parecía que todos hacíamos igual,
cuando entrabas en detalles no lo hacíamos igual. Por lo tanto, hemos ido haciendo circulares, digamos, mira, cuando trabajemos con residentes lo vamos a hacer de esta forma. Cuando tengamos provisiones judiciales no las vamos a incorporar. Hemos ido aunando, digamos, unificando criterios. Y lo único que hemos hecho de más, digamos, que tener la información y poderla de alguna forma analizar, y que nos sirva un poco de estándar para nosotros, ha sido, digamos, poder empezar a trabajar con herramientas de Machine Learning para poder predecir costes de CMBDs que no tienen esa información. Y eso porque lo hemos hecho, digamos, con todo el CMBD del Sistema Nacional de Salud, porque REC es el proveedor de los datos de costes por GRD del Sistema Nacional de Salud. Los datos que publica el Ministerio salen directamente de REC, pero no directamente de REC. Salen de la base de datos REC, que la entrenamos con modelo de Machine Learning concreto, para que luego sea capaz, de alguna forma, de dar coste al conjunto del CMBD español, con características del hospital estructurales y también de mix de pacientes. Y eso nos da una cierta capacidad de que el Ministerio pueda publicar costes medios por GRD y como no lo publica a nivel de tipo de hospital, sea representativo de la estructura hospitalaria de todo el país, ¿vale? Cuanta más cantidad de dato observado tengamos, menos nos haría falta esto para saber el coste medio del GRD de hernia inguinal en España, pero evidentemente nos aporta algo más porque a lo mejor REC tiene más hospitales de gran tamaño que el conjunto nacional. Lo hacemos simplemente para estandarizar un poco lo que es el mix a nivel estructural, a nivel español. Está programado que tengamos tiempo de sobra para volver a hablar de todos los temas con las preguntas del moderador y las vuestras. Por lo tanto, quedan 3 minutos, entiendo. A ver, este es una lucubración, un mapa conceptual. En azul, ese es el circuito actual, pero sin la virtualización, sin considerar el dato como algo importante, digamos. Ahora lo que hacemos básicamente es que los hospitales participantes cargan autónomamente el fichero a la red, a una página web, y cargan el fichero. El fichero, evidentemente, le empieza a escupir todos los errores, todos los códigos que están mal, todos los costes irreales porque se desvían demasiado de un estándar, etc. Pero, al fin y al cabo, cada hospital carga sus cosas. La idea es que la plataforma donde se cargan no tenga que hacerlo de esta forma, sino que virtualice los datos en origen y de esta forma no nos olvidemos de hacer copias de los datos, trabajemos datos en origen, datos únicos, datos de calidad del hospital. Pero eso está muy lejos, pero eso está ahí. Ese sería el futuro. De momento, sí, cargan en red, no se estandarizan los datos en OMOP. Este es el objetivo, que estos datos que en la plataforma sean costes estandarizados en OMOP, para que los resultados que podemos dar a nuestros donantes sean, digamos, mucho más provechosos y útiles para trabajar. Ese es el gran problema de red, es que tenemos una gran base de datos, pero solo podemos darles un Excel con una norma de coste medio por GRD, agrupado por GRD y servidad, pero no podemos hacer una consulta fina. Sí, ya lo podemos hacer, claro, lo hacemos, pero cada uno no puede hacerla, digamos, en su casa, comparando y decir, lo conecto con mi BI y ahora voy a filtrar casos de hernia con diabetes o con hipertensión y tal. Esto es más difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos la tecnología, ¿vale? Lo que sí que hemos hecho ha sido que cada hospital se pueda descargar de la plataforma actual, del REC 1.0, por decir algo, se pueda descargar los casos, toda la información del caso, de lo que ha consultado, sin poder identificar el hospital, obviamente. Pero nos falta más, nos falta ofrecer más al sistema, porque de esta forma nos quedamos cortos. Y, evidentemente seguiremos dando datos al Ministerio y creando normas ad hoc para la red, pero nos queda, esta plataforma debería tener esa capacidad de tener todo
las capas de servicios suficientes para mejorar la calidad del dato, para estandarizarla, para crear datos, digamos, de otras fuentes de datos que no tengan coste para poder predecir sus costes, para luego tener otras colaboraciones que sean más sistémicas. No puedo decir que la colaboración con un ministerio sea sistémica porque es un contrato anual de servicios. Eso no da para decir que es sistema. Esto es un proveedor más como el de catering, por decir algo, ¿no? Por tanto, de catering tiene concursos seguro y dura más. Y puede impugnarlo. Nosotros no. Dicho esto, pues la necesidad de REC es tecnológica. O sea, lo importante es que los hospitales puedan acceder a REC y puedan hacer consultas complejas, porque la información que haya sea a nivel de prestación. Ahora no es a nivel de prestación. Por lo tanto, tenemos que la información que carguemos deberíamos cargarla a nivel de prestación. Y primero tenemos que acabar el tema catálogo, para que todos los hospitales cuando carguen o en el proceso de carga se mapeen esos datos a estándares de catálogo de prestaciones único, que además sea HOMOP, para que luego ya puedan ser utilizados en cualquier tipo de estudio. Y por otro lado necesitamos la apuesta tecnológica para que esta base de datos, que pasaría de una lógica de 30.000 altas de media por hospital, multiplícalo por 100, o sea, por 100 prestaciones de media, y te da un salto, pequeño salto. O sea, pasaríamos a no tener 5 millones, sino a tener unos cuantos miles de millones de registros. Sería mucho más compleja de gestionar, ya no se gestionaría por una línea por paciente, ya sería, digamos, un registro por prestación y paciente. Y ahí entra donde qué colaboraciones montamos. Montamos colaboraciones público-público, público-privada. Ahí es donde debemos seguir trabajando y estamos explorando, pero las cosas van como van. Pero hoy el objeto básico era la conceptualización del dato de costes como un dato más, una variable de resultado más, que debe estar estandarizada a nivel máximo nivel para poder jugar a las grandes ligas, ¿no? Las ligas mundiales. Y por lo tanto, un poco ese reto de transformación de red. Este es un poco el punto de partida y ahora el moderador. Sí. Bien, pues abrimos el espacio para preguntas. ¿Alguna pregunta, José María? Yo, dos preguntas. El REC está centrado a nivel hospitalario, prestaciones hospitalarias. Entonces, tenía una pregunta para Miguel Ángel. Si el HOMOP incluye lo que no es hospitalario, agudos, por así decirlo, es decir, atención primaria con sus variantes, atención sociosanitaria con sus variantes y demás, que ya es ir más allá de lo que estamos hablando, que ya es mucho, pero es más, y si la idea para Francés o para el grupo en general es si va a seguir desarrollando solo hospital o va a intentar empezar también una línea que amplíe el resto de prestaciones. Ya sabéis que algunos llevamos haciendo esto 15 años a un nivel muy local, que por lo menos nos hemos autoestandarizado, entre comillas, pero claro, yo os puedo decir que tengo 15 años de 95.000 pacientes por año con 150 prestaciones de actividad y coste. Yo tampoco puedo pasarme a HOMOP y me gustaría, porque aunque solo fuera para explotar eso de estos 15 años, sería extraordinario. Entonces, un poco la idea es, si HOMOP solo está centrado en la parte hospitalaria y lo otro no, y si la idea de REC es seguir centrado en el ambiente hospitalario. Gracias. Sí, gracias. Bueno, yo creo que es una pregunta muy importante y esencial. No he explicado los detalles de las características de las bases de datos por falta de tiempo, pero el tema está en que HOMOP es capaz de estandarizar cualquier tipo de información clínica, ya sea proveniente de hospital, sociosanitario, atención primaria o incluso registros nacionales. Ahora, por ejemplo, estamos participando en un proyecto europeo centrado en suicidio y
los registros con los que estamos trabajando son bases de datos poblacionales sobre pacientes en riesgo de suicidio. No están exactamente en la historia clínica electrónica y también se pueden homologizar, ¿no? Si me permite esa palabra. Con lo cual, esto es un tema muy importante porque además es lo que nos permite tener una visión horizontal y transversal de la propia realidad. E incluso en nuestro caso, en nuestro hospital, lo que estamos haciendo ahora es incorporar información proveniente de nuestros pacientes que están atendidos en atención primaria para homologizar también su información e integrarla en la base de datos, digamos, madre del propio hospital, de todas las actividades que se realizan en el hospital. Por tanto, OMOP tiene esta, digamos, esta visión amplia del concepto de dato clínico y, por tanto, incluye cualquier área de atención sanitaria que podamos pensar. Tiene razón. Primero nos olvidamos de decirlo, supongo que será subconsciente. Solo trabajamos con datos de hospitalización de agudos, además. Con lo cual, y de hospitalización, TNA, y ahora estamos empezando a trabajar con hospital a domicilio. Empezamos a cargarlo sistemáticamente hospital a domicilio. Evidentemente, la tranquilidad que nos daría tener una plataforma que nos permitiera estabilizar la forma de consulta, nos daría tiempo para irnos al hospital de día, irnos a urgencia, irnos a consultas, menos, no me encuentro tan relevante, digamos, pero como mínimo meter ahí hospital de día y urgencia sería básico. Y también avanzar en atención intermedia y salud mental, en modelos, digamos, de costes de salud mental y atención intermedia. Y si no, puedo pasar la palabra a Eli para que hable de primaria, pero ahí no sé si estamos más lejos o menos. Bueno, a nivel de atención primaria, el Instituto Catalán de la Salud tiene aproximadamente el 85% de la primaria de Cataluña y hasta ahora sí que es verdad que estamos haciendo póster por equipo, póster de no solamente el equipo de atención primaria, sino de la CUT, de la SIR, cualquier tipo de prestación. Pero a partir de este año, gracias a los nuevos softwares que están en el mercado y nos permiten trabajar un poco más en detalle, empezamos ya a trabajar el coste de prestación dentro de la atención primaria. Puesto que X pertenece a REC, pues como mínimo el 80% de Cataluña está como coste de prestación y se podría llegar a explotar. Todo depende también de vosotros, las ganas que tengáis de participar y de continuar con nuestro proyecto y esta idea, y si entre todos sumamos, que evidentemente continuaremos por esta vía. Sí, yo lo digo básicamente porque, por ejemplo, en términos de contacto asistencial, cualquiera que sea, un año nuestro son 1,5 millones de contactos, considerando primaria, sociosanitario, hospitalización, en el amplio sentido de consulta y tal, es 1,5 millones, pero solo la primaria es 1 millón. Y las hospitalizaciones en nuestro caso son 10.000 contactos. O sea, quiero decir que, claro, en términos de capacidad tecnológica, o sea, la estandarización es fundamental, pero después estamos hablando de que en términos de multiplicar prestaciones, multiplicar y demás, estamos hablando de unos volúmenes importantísimos que probablemente ninguna organización en particular pueda asumir. Y aquí hay un problema muy importante y eso, todos vamos a la misma porque cada uno ha jugado con sus experiencias, con sus datos, con los años que ha podido, pero llega un momento en que cuando hay un estándar como puede ser OMOP y demás, creo que todos tendríamos que ir a un tema de esto. ¿De otra palabra pedida? No, perdona, que simplemente, ya lo he dicho antes, una parte importante del problema de crecimiento actual es tecnológico. Y yo tenía 3 preguntas. La primera, cáncer de pulmón. No sé si el proyecto en el que estáis es VOICE o es diferente. ¿Es proyecto VOICE o es diferente? No. Porque, bueno, nosotros desde Cruces no estamos participando, pero aquí de hecho aquí que está el Donosti en un proyecto de cáncer nosotros sí que estamos en Málaga y Cruces, pero cáncer de pulmón. Mañana va a presentar un trabajo una persona de biosistema que está dentro del proyecto VOICE con cáncer de pulmón. O sea que, bueno, yo creo que sería bueno que
que os pusierais en contacto, por lo tanto luego hablamos. Miguel Ángel, la pregunta es sobre SnowMed, creo que se llama. Si cómo funciona, es una plataforma web a nivel de que, no sé, ponerle, por ejemplo, rodilla y que te diga todo lo que puede estar relacionado en CIE 10, es así, ¿funciona así? Sí, dentro, digamos, de los diversos vocabularios y estándares que se están utilizando para gestionar toda la información y estar seguros de cuando estamos hablando de hipertensión arterial en CIE 10 y en CIE 9, resulta que es lo que estamos hablando también en Red Codes, por ejemplo, que utilizan en Inglaterra. Lo que hace SnowMed, que es un vocabulario, se queda corto, es para entendernos una ontología, un tesauro, es decir, un conjunto de vocabularios que es capaz de relacionar entre sí, es decir, es capaz de decir, cuando estás hablando de hipertensión arterial en CIE 10, en CIE 9 se corresponde con este, pero si lo dices en Red Codes es este. Y todos ellos, para estar seguro de que en todos esos vocabularios estamos hablando de lo mismo, este es el código que utilizo en Snow. Es decir, es como una especie de mega conjunto de vocabularios que es capaz de vincular los diferentes terminologías que puedes designar ese concepto, en este caso una enfermedad, y que por lo tanto de alguna manera convergen en un punto concreto que es un identificador de ese concepto para estar seguro de que siempre cuando nombres ese identificador sabes que independientemente del origen estás hablando del mismo problema. Open Access directamente vas a ir a una web. Sí, Snowmed sí, además es una plataforma que está mantenida internacionalmente. De hecho, España es uno de los, junto con Inglaterra, uno de los que más está trabajando en Snowmed. Hay una página web de acceso libre que te permite explorar con mucho detalle, con un buscador específico en cómo está estructurado, qué terminologías incluye, es decir, un poco entender el funcionamiento de este mega vocabulario o tesauro de relaciones. Vale, gracias. Y la tercera es para Elizabeth. Bueno, nosotros en Cruces tenemos varios catálogos ya de prestaciones. Solo para desarrollarlo en un hospital cuesta mucho, así que te deseo mucha suerte. Y la pregunta es, ¿qué plazos estáis barajando y qué catálogos estáis barajando como primeras publicaciones o intención de publicación? Porque hay algunos en los que estaría realmente interesado. Correcto, cuesta mucho, es muy laborioso y parece, así lo he dicho muy rápido, muy sencillo, parece que eso ha sido un camino de rosas, no es así. Hay mucho trabajo detrás, muchísimo. Y los que estáis acostumbrados a trabajar en costes, sabéis a lo que me estoy refiriendo. Conozco vuestros catálogos, conozco los Equidecha, conozco a Teresa hace muchísimos años, los tengo. Tengo muchos catálogos tuyos que hemos compartido. Tengo esos catálogos tengo vuestros costes, vuestras tarifas, porque hemos colaborado desde hace mucho tiempo. Y la verdad que es una manera de trabajar que tenemos. La gente que trabajamos en costes habitualmente compartimos, sabemos el esfuerzo que cuesta conseguir estos catálogos y habitualmente pues facilitamos. Si uno lo tiene, lo comparte sin ningún tipo de problema. Entonces, totalmente de acuerdo, es costoso, lo que tengamos lo compartiremos y estamos hablando, en principio queremos hablar del 100% de las cosas. Iremos poco a poco, porque tampoco es cuestión de liar 17.000 prestaciones y ahí lo tenéis, no. Vamos paso a paso, vamos a hacerlo bien, es mucha información y es mucho trabajo. Pues partimos toda la base la iremos partiendo y la iremos compartiendo. Y espero que el feedback sea también hacia nosotros. Si todavía no tenéis decide por qué empezar, puedo dar algunas propuestas. Pues
tu protocolo. Las propuestas siempre serán bien recibidas. Después, en base a la información que tengamos, cuanto mejor esté la información, más fácil es que comenzamos a compartir ese catálogo. Las pruebas de neumo, cardio y endoscopia estarían bien. Hay que dar esto, ¿no? Y ya teniendo ya, bien, ya con eso. Veremos lo que se puede hacer. Eso me decía mi madre siempre. Tomamos Veremos lo nota, que se ¿no? hace. Tomamos nota. Hemos empezado por radiología, que es más fácil porque ahora será. Entonces, no hay laboratorios LOI, es la parte que hemos empezado. Los de laboratorios también es un punto, ¿eh? Es decir, tener el codificado de laboratorios con sus URLs, hay que dar eso. Sí, sí, sí. Ojalá. ¿Alguna pregunta más? ¿Toda esta base de datos va a estar disponible para terceros? O sea, ¿solamente es para uso entre los centros que estáis adheridos a esta red? ¿O podemos, los que hacemos estudios de mercado, de utilización de recursos, etcétera, podemos dar A nivel actual es conectarse a recos.org, darse de alta y consultar. Lo ha sido así durante 14 años. Evidentemente, cuando se trata de no solamente hacer una consulta de un año concreto, porque las consultas se hacen por año y por combinaciones diagnósticos y procedimientos, que es muy compleja y que debe hacerlo así. Pero si no es así, evidentemente tenemos un equipo maravilloso de red que se puede hacer preguntas y se puede de alguna forma leer. Pero de entrada, por filosofía, y todo lo que había puesto antes, red es una base de datos abierta a la que se puede acceder. Otra cosa es que, evidentemente, hay que tener presente, si se puede, que cuando se diseña un proyecto que va a necesitar datos, se tenga en cuenta el coste de generarlos y tenga, si se puede, una partida destinada a ayudar a quien genera esos datos. El tema de cultura del dato, el dato no es gratis, el dato cuesta mucho dinero generarlo y además es homogeneizado, ya veis lo que comporta y por lo tanto la conciencia de sector, sistémica, de que estos datos tienen un valor y por lo tanto tienen un coste, que el valor supera mucho el coste seguro, pero que lo tienen. Pero nada más, pero al principio la consulta directa abierta la pueden hacer cuando quieran. Sí, preguntar más orientados, podemos elevar una query. Sí, de hecho entrando a la página web hay contacto, usted puede pedir contacto. ¿Alguien más? ¿No? A mí sí me gustaría lanzar una pregunta a las dos personas que habéis hablado sobre la construcción de procesos, que es Juan Ángel y Judith. Concretamente, Juan Ángel, has hablado del proceso de implante coclear. ¿Tenéis experiencia previa con otros procesos similares? Y a Judith me gustaría preguntarle si lo que ha enseñado, que es en referencia a un proceso concreto, que es el cáncer de pulmón, es escalable a otros procesos o a toda una parte de la actividad asistencial. No sé si entiende esto. Ahora. Os hemos traído un ejemplo muy simple de lo que podemos hacer, pero no es ni el único, y además ahora hemos entrado en una dinámica en la cual ya nos tienen en cuenta tanto desde dirección como desde los propios servicios. Entonces, hemos traído uno simple que se ciñera mucho a REC, pero va mucho más allá. O sea, estamos en proyectos o hemos ya realizado informes bastante más complejos, con mucho mayor calado y bueno, y ahora mismo tenemos 2 o 3 abiertos en general, muchos servicios y de manera bastante transversal. Y respecto a lo que me has preguntado, a ver, nosotros, como he explicado antes, a nivel de proceso no tenemos relacionados los episodios ambulantes con la utilización. Y aparte tenemos un problema añadido y es que cuando se cierra un programa ambulante, ¿no? Y quién lo abre, quién lo cierra y qué se imputa en este episodio ambulante. O sea, antes de empezar a relacionar episodios ambulantes con hospitalización, tendríamos que estar seguros que lo que hay dentro del episodio ambulante es correcto. El otro día tengo una prueba de medicina nuclear concreta, a veces la abre el servicio de medicina nuclear porque él hace la visita y introduce la prueba del CE, y
Y otras veces esta misma prueba se pone en oncología, porque resulta que es servicio de oncología quien la pide. Entonces, ¿cómo puede relacionar episodios ambulantes con hospitalización cuando el mismo ambulante no sale? Yo creo que aquí hay un problema general, creo, en muchos hospitales. ¿Y cuándo se cierra? A veces tienen episodios abiertos ambulantes durante tiempo. Y a lo mejor la patología por la que la abriste ya se podría haber cerrado. Entonces, yo creo que no es fácil. Entendemos que la construcción del proceso, ¿no? La apertura y el cierre es un poco la clave. ¿Y quién define, ¿no? ¿Qué es un episodio formar parte de ese proceso? ¿El médico? ¿La inteligencia artificial? Buena pregunta. Vale. ¿Alguien más? Miguel Ángel, utilizas una palabra que me encanta, que no es la primera vez que te la escucho, que son variables homopizadas, ¿no? Y has explicado experiencias de uso, ¿no? de HOMOP, pero con información clínica. También has hablado de costes. ¿Alguien está trabajando en HOMOP con costes? ¿Existen experiencias, por ejemplo, en España? Sí, esta es una pregunta muy interesante, muy importante, porque precisamente como tú comentas, esencialmente lo que estamos trabajando en HOMOP es uso secundario de datos con datos clínicos, digamos puros, por decirlo de alguna manera, y precisamente una de las áreas, trabajando con Francesc, que hemos visto el interés que tiene precisamente la posibilidad de aplicar estos estándares en el tema de costes. Justamente hemos creado una red de instituciones en España que están homopizadas y buscando experiencias en el uso precisamente de HOMOP en el tema de costes, resulta que Juan Ángel ha trabajado en este tema y entonces le sugerimos que liderara un grupo de trabajo junto con el Hospital del Mar en esta red que estaba comentando, en la que estamos muchos centros, tanto instituciones de primaria como de hospitales, en el tema de HOMOP, y junto con Juan Ángel promover el desarrollo y la aplicación y la utilización, con lo cual de alguna manera hemos alineado los planetas, porque resulta que está REC, está HOMOP, está costes, y creemos que es una gran oportunidad para trabajar, porque realmente hay muy poca experiencia en la aplicación precisamente de estos estándares en la utilización de HOMOP, con lo cual tenemos todavía incluso una mayor oportunidad, mayor dificultad, eso sí que es cierto, porque hay poca experiencia, pero también yo creo que una gran oportunidad de trabajar en esta línea. No sé si, Juan Ángel, puedes explicar un poco tus pesadillas. Bueno, entender HOMOP es complicado. Pero nosotros, dentro de este proyecto, Navarra entró a homopizar su información clínica y nos soltaron encima el reto de homopizar nuestros costes. Y así, muy a la carrera, dijimos, venga, vamos a por ello. Vamos a por ello y nos planteamos estandarizar nuestra información de costes aplicable como una capa de información más dentro de lo que estaba haciendo Navarra. Y el resultado es que después de estudiar, después de ver cómo tenemos la información y después de plantear, sí que vimos con la clave de cómo incluir esa información o cómo estandarizar la información de costes y homopizarla. Y de hecho tenemos homopizado no todas las posibilidades que ofrece HOMOP, pero sí que hemos ya planteado cuál es el camino para estandarizar el 100% de los productos. Sí que hemos hecho una de las partes más importantes, que son las visitas, y bueno, esa parte, y lo que vamos a hacer es compartir cómo lo hemos conseguido y qué es lo que hemos hecho. Gracias. Yo en esa línea quería preguntaros, ¿el esfuerzo que supone HOMOP, cuál es? No, ya sé, no, yo te vi el año pasado en Girona, que estuviste una línea de esas, y bueno, realmente no sé si esto se lo puede plantear solo un hospital de tercer nivel, hospitales muchísimo más pequeños, yo sé los recursos con los que estamos contando y tal. Entonces, por tener una idea de qué podemos estar hablando cuando hablamos de homopizar
una información. Claro, en nuestra experiencia ha sido un poco diferente en el Hospital del Mar porque tuvimos la suerte de participar en un proyecto europeo previo a digamos, la red IDEN, todo lo que se está desarrollando en Europa y de hecho en el mundo, y de alguna forma nos puso en la alerta de este tema y recibimos pues, financiación para trabajar en este tema y de alguna manera al comenzar oficialmente el proyecto europeo IDEN, específicamente para el desarrollo de la aplicación de MOB, nosotros ya estábamos en una posición un poco avanzada y habíamos desarrollado internamente desde el centro de investigación, en colaboración lógicamente muy estrecha con el hospital, nuestro centro de investigación, estuvimos trabajando. Y esto implicó, pues claro, en nuestro caso, como fueron diferentes fases, sería difícil decir exactamente el tiempo y el esfuerzo. Sí que fue la dedicación de como mínimo una persona full time durante un año, pero realmente fuimos muchos más y durante más de un año que estuvimos trabajando. Pero esto eran las fases iniciales. Ahora las herramientas están mucho más desarrolladas. La comunidad que soporta todo el desarrollo de MOB es muy potente y es mundial. Y además hay muchas empresas, muchas SMEs que se dedican específicamente a implementar y desarrollar una instancia. Cuando digo una instancia, es una base de datos en formato MOB de cualquier institución, sea hospital, atención primaria, etc. Con lo cual, sin querer ser muy optimista ni tampoco pesimista, en términos de tiempo puede comportar un año. En función de la dificultad, del volumen, esto puede ser más o menos tiempo. Hablando esto de que se dedique una empresa a realizarlo, el coste de la empresa pues es difícil de decir porque ha ido variando, hay muchas oferta y demanda. En nuestro caso, simplemente por darnos una certificación de que habíamos hecho nosotros internamente bien el proceso, fueron 10.000 euros, que era realmente muy barato, pero un proceso desde cero, pues ahora sería difícil decirlo, pero podemos estar hablando, no sé, Ángela, si 30, depende de la empresa, exacto, también, 20, 30, 40.000 euros durante un año, puedes tener todo el proceso hecho. Hasta aquí. El problema está cuando, comentaba Eli, y habéis comentado un poco todos, cuando se trata de actualizar no solo los datos, sino la tecnología, porque la tecnología va variando, va ampliándose, va mejorando, se van ampliando más vocabularios. Cuando antes del COVID no existía PCR, pues hubo que mapearlo, pues el PCR no existió y por lo tanto había que comprarlo, y así es un proceso continuo de la historia interminable, ¿no? Lo que llamamos la historia nunca acaba. El problema no está en crear la instancia, que hay 20.000 euros, puede ser que la tengas. El problema está en que tengas luego el convencimiento y la infraestructura de mantenimiento, ya sea a través de una empresa o internamente, de actualizarla y mantenerla. Quizá para mí es lo más complicado, porque si no, no tiene sentido, porque pierde valor, los datos no están actualizados, la calidad de los mismos puede ir rápidamente disminuyendo, por lo tanto, pero bueno, yo creo que no es, me atrevería a decir, por lo que estamos diciendo, que no resulta caro teniendo en cuenta lo que luego significa y las puertas que te abre de colaboraciones, de proyectos financiados, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos casi en tiempo. Creo que ha habido preguntas, un poco de debate. Cerramos la mesa. Daros las gracias por las presentaciones.